Hola, bienvenidos a Sonder. Gracias por estar acá. Otro episodio más. Ahora tenemos una invitada. Ella es Yeritzel González. Yo estoy muy feliz de que ella nos haya dado este tiempo de venir acá. Me siento muy honrada. Ella vive en Suiza. Ella es panameña. Pero imagínense que vino desde allá y hizo un momentito valioso para acá, para nosotros, para Sonder, para venir a platicar con nosotros su enorme historia de vida. Tú cuando la ves a ella, tú dices, wow, qué mujer más linda y qué mujer más exitosa. Y tú piensas que todo es color de rosa, porque sabes que cuando vemos mujeres tan empoderadas y tan bien paradas, que tú dices, qué mujer más linda. Tú piensas que no tienen historias de vida detrás, pero la sorpresa es que todos tenemos historias que nos marcan y que hacen resurgir y surgir en nosotros esa belleza de mujeres que tenemos. Así que ella es corredora de seguros. Pero ama el corretaje de seguros porque ella se dedica a esto desde los 18 años. Y bueno, no se diga más. Bienvenida, Yeri. Gracias, Marta. Gracias de verdad por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Debo decir que yo a Yeri la conocí hace como 2 años más o menos. La verdad es que es una mujer espectacular. Yo la considero mi amiga y es hermosa. O sea, además que es mi corredora de seguros también. Y cualquier cosa que tú le preguntas, ella siempre está dispuesta a atenderte y es un sol de persona. Gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti. Qué linda. Vamos a comenzar a hablar un poquito porque tú tienes una historia apasionante detrás de ti y todo comienza, yo le decía a Jerry, cuéntame un poquito más de ti, cuéntame sobre tu niñez, sobre tu adolescencia, cómo es que ha ido caminando poco a poco tu vida y ha ido forjando esa historia, esa mujer que eres ahora. Así que cuéntanos, porque todos dicen, wow, ella vive en Suiza. ¿Hace cuántos años vives allá? Mira, me fui hace 5 años. Hace 5 años decidí irme a Suiza, enamoradísima de mi esposo. Estoy enamorada de mi esposo, mi compañero de vida. Y me fui con la ilusión de poder ser corredora en Suiza también. Todavía actualmente no lo soy. Estoy terminando de estudiar ya el último nivel del idioma, que es el alemán, un idioma muy fuerte, para poder entonces empezar a estudiar, porque la carrera de corretaje en seguros en Suiza es bastante, o sea, la manejan a un nivel profesional que de verdad tienes que estar extremadamente preparado, porque es manejar también todo lo que, como lo hago aquí en Panamá, las finanzas de pues tus clientes a un nivel, a otro nivel, le digo yo. Pero esa fue también una de mis razones por la cual me fui, poder decir, oye, pude con esto, puedo con esto, soy corredora de seguros en un país que hablan un idioma totalmente diferente al mío. Y sobre todo por amor, obviamente, vivir la experiencia también de vivir en ese país. Eres una mujer de retos, definitivamente, sí. Pero ¿tú lo conociste a él a dónde? Lo conocí aquí en Panamá. Okay. Lo conocí aquí en Panamá. Es una historia muy bonita. Yo siempre soñé con esa historia de el príncipe. ¿Sabes? Te romantizan las historias de amor. Y siempre dije, no, el príncipe, todo color de rosa, pero mi esposo me conquistó realmente, me conquistó con chocolate, o sea, suizo chocolate, me dejaba chocolates arriba de mi auto, en los estacionamientos, porque él vivía en el edificio al lado del mío, él estaba en su año sabático, y todo se fue como acomodando, porque él estaba en su año sabático, o sea, en su momento sabático de vida, también como reencontrándose con él, disfrutando de cero estrés de trabajo, y se vino a Latinoamérica. Nos conocimos aquí en Panamá y él decidió quedarse aquí, pues, para conocer un poco más, y consiguió en ese momento en Airbnb un apartamento al lado de mi edificio que ni siquiera sabíamos. Me acuerdo que ese día me dice, no, es que tengo que buscar las cosas al otro apartamento, que era por Vía Porras, y creo que está cerca de tu casa.
¿dónde voy a vivir ahora? ¿Dónde me voy a quedar? Y yo, ok, perfecto. Y cuando vamos a ver, nos lleva el Waze, y yo dije, ¿tú estás seguro que es aquí? Esa era la torre al lado de la mía. O sea, nos conectaba los estacionamientos. Imagínate. Y él siempre me dejaba cartitas, me dejaba... O sea, ya habíamos empezado como a conocernos, pero él, eso me empezó a conquistar y era un tipo de relación que yo no había vivido ni siquiera en mi adolescencia. O sea, yo me sentía como un adolescente a los 23 años, viviendo un amor tan bonito como ese. Imagínate cuando el destino, el universo, Dios te dice, es aquí, te muestra a manos llenas y qué bonito, qué hermoso. Yo se lo pedí a Dios. O sea, es un hombre que Dios me mandó. Tal cual como es mi esposo, personalidad, como es también básicamente físicamente, yo se lo pedí a Dios. Yo siempre he sido creyente de que Dios te da las cosas tal cual como tú se las pides. Y tienes que creer en eso mucho antes de que Dios te dé, porque Dios va a obrar en sus tiempos, en el tiempo en que Él decida que tú vas a recibir las cosas. Entonces yo le pedí a Dios, a mi esposo, tal cual como es Él. O sea, así, mi compañero de vida. Y nuestra vida también es un aprendizaje, porque a veces vivimos cosas que nos preguntamos por qué lo tuve que vivir yo, por qué fue así, o por qué pasé por esto, o esta enfermedad, o que tú ves a veces tu destino un poco opaco, pero son cosas que tienen que pasar para poder mostrarnos otras bendiciones y anhelos que a lo mejor nosotros tenemos. Tú me contabas detrás de cámaras cómo fue tu niñez. Sí. Y yo creo que es algo bien importante porque últimamente, bueno, desde que comenzó Sonder, nosotros hemos platicado mucho. De hecho, cuando yo empezaba a hacer los teasers de Sonder, yo comentaba mucho sobre mi niñez y mi adolescencia, porque siento que ahí es el detonante de tu vida. Sí. Y poco a poco en los episodios me he dado cuenta de que son sucesos que tienen que pasar, que a lo mejor, o sea, de verdad que no es porque nuestros padres sean los peores y qué malos, no, sino que ellos también estaban aprendiendo y transitando en esta vida a ser papás y a lo mejor querían ser lo mejor de sí, querían ser los mejores padres para nosotros, pero también tenían creencias, limitaciones y muchas cosas que ellos venían cargando de su niñez. Cuéntame cómo fue esta parte, cómo fue tu niñez. Tú tienes una familia hermosa, tienes una hermana espectacular, igual que tú. Caroline es lindísima y tienes un hermano. Cuéntanos un poco de tu niñez. Sí. Mira, somos de papá y mamá 5 hermanos. Yo soy la tercera. Todos piensan que yo soy la mayor, porque siempre he tenido eso de proteger a Elvin y a Caroline, que son mis socios. También se dedican al tema de corretaje. Y siempre como de chiquitos los cuidé, ¿sabes? Mi mamá se iba a trabajar, mi papá también, y yo me encargaba como... Me recuerdo de los 9 años fue que aprendí a hacer arroz y yo me encargaba de hacerles la comida y siempre fui como, hay que limpiar la casa y o sea, tengo que hacer mis tareas, ¿sabes? O sea, desde chiquita tuve como eso, ¿no? Vengo de una familia, mi papá policía, mi mamá ama de casa, tenía sus trabajos informales. Mi familia se quebró, recuerdo cuando yo tenía aproximadamente como unos 11 años, empezaron problemas en mi casa de violencia, tanto física como verbal, mi papá hacia mi mamá. Crecí muchos años con ese resentimiento del por qué ellos no pudieron manejar las cosas de otra manera sin tener que afectarnos a nosotros. Pero es como tú lo dices, Marta, o sea, nuestros papás tal vez en su sistema de creencias, porque todo es una cadena, que nosotros tenemos hoy en día tantas herramientas para romper con esas cadenas. Y ellos tal vez no supieron manejarlo. Por muchos años, durante toda mi adolescencia, fue algo que marcó, siempre le eché la culpa a uno, sin conocer realmente, porque cuando eres pequeño, siempre vas a... Cuando tú eres pequeño y pasan estas cosas en tu familia, siempre vas
echar para uno que hay para el otro. Hay un malo de la historia. Hay un malo de la historia. Generalmente es el papá. Exacto. Y yo siempre fui así, yo siempre tuve mucho tiempo muy alejada de mi papá. O sea, no nos hablábamos, lo veía y me molestaba. En mi adolescencia, entonces, no le hablaba a mi papá, pero también fueron ciertas situaciones con mi mamá que me hicieron irme alejándome también, no alejándome de ella, de compartir con ella, pero sí sentía que había un resentimiento en mi corazón y era algo que me molestaba a veces. Y de hecho peleaba mucho con mi mamá, pero le agradezco un montón que mi mamá siempre ha estado allí. O sea, mamá es mamá, sea como sea. Entonces mi mamá siempre ha estado allí en los momentos, creo que yo más la he necesitado, ella ha estado allí. Hoy en día siento y sané eso. Y lo sané, Marta, te digo, me di cuenta, como que caí en cuenta de eso cuando me fui a vivir a Suiza. Porque es como te comentaba detrás de cámaras, que empezó la metamorfosis de mi vida. Porque irte a vivir a un país, a pesar de toda esta historia linda de amor, de mi príncipe, de mi esposo, sabes que me voy a casar, me pidió matrimonio, todo lo que él hizo, porque fue difícil para él. Él vivía en Suiza, yo vivía en Panamá y estuvimos viajando 2 años básicamente para vernos cada 3 meses, wow, sin saber en cada despedida si nos íbamos a volver a ver, si la relación iba a funcionar. Entonces, para poder yo llegar a ese matrimonio y construir este hogar que seguimos construyendo, yo tengo que deshacerme de todo el sistema de creencias que vengo de mi familia. Porque si tú ves, si yo viví un tipo de violencia en mi hogar, yo digo, es que yo tal vez voy a vivir eso con este hombre, y tal vez esa historia bonita, amor del príncipe, y me voy a vivir contigo y en Suiza, tal vez yo no sea merecedora de eso, tal vez él va a cambiar, tal vez cuando yo llegue allá me va a maltratar, y yo tenía eso en mi cabeza, y durante muchos años cargué con eso, y llegó un momento en mi vida, Marta, en el que, porque yo me fui a Suiza hace 5 años, en el 2019, con mucho miedo. Yo no pensaba volver a la carrera de seguros y convencí a mi hermana. Hoy en día me dice, fue la mejor decisión de mi vida. Yo convenzo a mi hermana que sea corredora de seguros y me dice, no, porque tú eres extrovertida y yo soy introvertida. Yo le digo, tú tienes todo para brillar. Entonces fue una cosa como un seguimiento como de un cliente para que se quedara con el negocio, porque ella no quería ser corredora, ella quería ser ingeniera marítima. Estudió para eso. O sea, yo la veía quemarse las pestañas, como decimos nosotros, para ser ingeniera. Y es tan buena. Y es buenísima. No, ella es una profesional en todo el sentido. Entonces, yo me voy a Suiza ya como con menos peso, porque digo, estoy dejando el negocio en buenas manos. Me separo del negocio y empieza eso de adaptarme, el idioma, la cultura, formar, ¿sabes? Un hogar que yo decía, Dios mío, o sea, nosotros nos vemos cada 3 meses, pero vivir con alguien, o sea, lejos de tu país, lejos de mi país, de tu familia, de mis amigos, de mi gente, la comida, o sea, era un caos. Mi cabeza eran cables, pero cables enrolladísimos, que tú, ¿por dónde desamarro esto? ¿Sabes? Pero lo más duro fue irme sin mi hijo. Yo estuve básicamente 4 años separada de mi hijo. No separada en el sentido de que no podía verlo, no tenía acceso a hablar con él, pero me voy a Suiza. Mi esposo nunca estuvo de acuerdo con que si vienes a Suiza o si ya tomamos la decisión de que vamos a radicar acá, o sea, que te vas a radicar acá, vamos a formar un hogar, no venir sin el niño, porque él lo quiere como si fuera su hijo, o sea, él adora, ese es mi hijo. Es irme sin mi hijo porque obviamente no tuve el permiso de su padre. Y me toca, por miedo a no poder yo con mi hijo en Suiza, en un país que yo no conocía y no saber cómo iban a salir las cosas, por miedo, Marta, porque fue por miedo, hablar con su padre y decirle, ok, quédate con él. Y yo lo vengo a buscar, o sea, yo me lo llevo a radicar conmigo cuando yo me sienta ya segura de que voy a estar allí. Y todo ese proceso de metamorfosis, de yo, ¿sabes? Rasgarte por dentro, saber que por dentro estás oscura,
porque todo el mundo veía a esa Yeritzell fuerte, que se ganaba los premios y la corredora top 1 y disciplinada y exitosa, pero en mi vida personal, yo por dentro tenía muchos sistemas de carencias mentales, de creencias, de dolor, de decir a veces tampoco no puedo, me rindo, termino, o sea, todo eso. Y para poder llevar un matrimonio y un hogar, yo tenía que romper con eso. Mira, Marta, imagínate que un día yo salgo de mi curso de alemán en Suiza y yo estaba en el bus porque tomo transporte público, ¿no? Y hablo con el papá de mi hijo, no estábamos llevando bien las cosas y él me habla muy fuerte, me grita y me dice que yo soy una mala madre porque yo abandono a mi hijo. Entonces, si ya yo venía con eso en mi cabeza, decirme, me fui a Suiza y lo dejé. O sea, yo dejé a mi hijo. Tenía 5 años, él. O sea, yo dije, yo no merezco lo que a mí me está pasando. Y yo pensé en suicidarme. Y en ese momento hablo con una gran amiga mía y ella me dice, yo creo que deberías de buscar ayuda. Y yo le digo, es que yo siento que un día yo me voy a matar. Pero hay que ser cobarde, o sea, hay que ser, no cobarde, hay que ser valiente para hacer eso. Y yo sentía que yo no era lo suficientemente valiente para hacer eso, para llegar a eso. O sea, yo decía, si a mí me pasa algo, o sea, si yo me mato, mi familia va a sufrir y mi hijo no va a estar conmigo. Y él va a decir, ¿por qué mi mamá hizo eso? Entonces ahí es donde busco ayuda y llega a mi vida Luisa, que es mi terapeuta, que es una mujer que adoro. O sea, ella es parte de mi vida. Espero que pueda escuchar el podcast. Es una mujer a la que le agradezco muchísimo porque ella me ayudó en todo este proceso de metamorfosis. Me han ayudado también mis amigas, mi mejor amiga que vive aquí. Y Suiza me trajo no solamente el amor de mi vida, me trajo una forma diferente de ver la vida, de yo reconstruirme, destruirme como persona, desarmarme totalmente y volverme a construir una versión muy diferente, una mujer más disciplinada, una mujer más enfocada, una mujer más empática, no solamente conmigo, sino con los demás, una mujer más solidaria y a saber que en la vida, Marta, por más oscuro que tú veas un camino, siempre al final del túnel Dios te va a decir, aquí estoy. Pero es el camino que tienes que transitar. No hay otra opción. Es el camino que tienes que transitar. O sea, no va a haber un atajo, no va a haber espérate, es que por aquí no, es que me voy por el otro lado. Vas a llegar igual al túnel. Porque tienes que caminar por allí, porque tienes que transformarte. Y muchas veces hay personas que tal vez no salen de ese túnel. Hay personas que se quedan, lastimosamente. Pero creo que una de las cosas que también me ha forjado mucho en mi vida por venir de un extracto humilde, no tener muchas cosas que como adolescentes no quieres tener, pero no puedes porque tus padres quizás no puedan económicamente dártelo, es siempre decir yo voy a salir adelante. Yo voy a salir adelante y a veces me olvidaba de todas las cosas que yo había logrado y mi hermana siempre me hace volver a eso, ¿no? Mi hermana siempre me dice, pero si tú eres Yeritzell González, tú eres Yeritzell González, tú sabes quién es ella. Ella está allí. Pero, como dice mi terapeuta, es que nos desconectamos. Nos desconectamos del wifi de nuestra vida. Nos vamos, el pensamiento negativo llega y es como el cáncer. Te empieza a carcomer y a veces no te has dado cuenta que lo tienes. Y yo decía, es que yo tengo que matar esto, o sea, yo tengo que sacar esto. Y yo lloraba. Marta, mi esposo es mi mejor amigo. O sea, yo tengo mis mejores amigas, mujeres, ¿sabes? Pero mi esposo es mi mejor amigo. Yo lloraba, yo le decía a mi esposo, pero es que yo soy mala, o sea, yo soy mala madre, yo no merezco esto, porque yo dejé a mi hijo y él no me va a querer. Cuando él venga, él no me va a querer. No me va a querer. O sea, yo no conozco a mi hijo, no sé qué le gusta comer, no sé. Y así fue, Marta, cuando mi hijo llegó a Suiza el año pasado, que su padre y yo llegamos a un acuerdo,
que también muchas cosas con él pasaron y yo logré mediante la terapia perdonarlo. Perdoné a mi papá, perdoné a mi mamá, lo perdoné a él, pero sobre todo me perdoné a mí misma por todas las cosas que tal vez yo pensaba que estaba haciendo bien y no las había hecho bien. Pero tenía que cometer esos errores para ser lo que hoy en día soy y seguir mejorando. Entonces llegamos a un acuerdo y después de tantos meses de hablar, me dice, te voy a dar el permiso para que lo lleves. Yo creo que uno de los días más felices de mi vida es el día que recibí a mi Nicolás. Pero el segundo día más feliz de mi vida, mi esposo va a decir, no, fue el día de la boda. Sí, también fue. Pero fue el día que el padre de mi hijo me dice, te lo puedes llevar. Yo decía, mi casa va a estar completa. O sea, mi hogar faltaba a él. Y fue también otro proceso de reencontrarme con mi hijo, de amor, de paciencia. Pero hoy en día, en resumidas cuentas, te puedo decir que los 4 años que no estuve con mi hijo, que estuve viajando a Panamá para venir a verlo cada 3 meses, que también es agotador, fueron 4 años de terapia que yo tomé. Y si yo no lo hubiese tomado, quizás cuando mi hijo llegó el año pasado a Suiza, yo no hubiese podido volver a conectar con él. Porque él encontró a otra persona mejorada, sanada, como madre, como mujer, mi esposo como esposa, y pude sanar todo ese dolor que yo tenía antes de entonces mi hijo estar conmigo, finalmente. Y es un proceso y es un aprendizaje todos los días, que a veces digo, no tengo paciencia, Dios mío, pero siempre digo, bueno, a veces pienso, oye, podría ser peor, pero mañana será otro día. Entonces, ese es mi dicho hoy en día, mañana es otro día. Han pasado cosas peores y aquí estamos. Y siempre digo, la disciplina, la perseverancia, el confiar en Dios y saber que somos humanos, que cometemos errores, pero tenemos que aprender a perdonarlo, es lo que hoy en día me hace estar aquí contigo. La verdad es que yo te escuchaba hablar y era necesario escucharte, y yo sé que en este podcast muchas personas te están escuchando y agradecen mucho estar aquí, porque sí tenemos historias de nuestra vida, pero a veces no somos tan valientes para desnudarlas y decirlas, ¿sabes qué? Esto me pasó. Y sí ves una mujer súper exitosa detrás de mí, pero hay mucho trabajo y hay muchas cosas que pasaron. Y yo creo que es valiente decir y hablar sobre el suicidio, porque de hecho estábamos con unas amigas el viernes y decía, ay, yo escuché la historia de Cali en Sonder y ¿sabes qué? Mi mamá pasó por esto. Y decía otra de las amigas, ¿sabes qué? Yo cuando estaba chiquita, yo vi a mi mamá que se tomó unas pastillas y yo tuve que ir donde el vecino y con el vecino ahí que ella pudiera reaccionar. O sea, son historias que pasan detrás de nuestras vidas. Y a veces no las contamos porque decimos, ay, no, esto es como raro. Nos da vergüenza hablar de eso. Nos da pena. Es un tabú todavía, creo, en la sociedad. Entonces, claro, y es tan fácil llegar ahí, porque es un pensamiento que como tú dices, yo creo también que es de valientes tomar esa decisión, porque ya cuando tú tomas esa decisión ya te sientes como acorralado y tú dices, pues ya no hay más y qué bueno que están los especialistas, las terapias, los psicólogos, los psiquiatras. Y si tú nos estás escuchando y sientes esa necesidad de un profesional, escríbele a Yerit, luego te dejamos las redes también de ella, para que nosotros podamos guiarte, decirte en qué país estás, porque a veces no sabemos a quién recurrir. Exacto. Porque nos tienen como que en nuestra sociedad tan encasillados de para ir a un psiquiatra, pero ¿para qué?
Entonces, yo contaba en un podcast anterior de que mi mamá no decía que yo iba al psicólogo cuando estaba chiquita, porque, ay, sí, es que está yendo al psicólogo. O sea, era un tabú. Sí. Y al contrario, era algo súper bueno. Estaba yendo al psicólogo porque necesitaba ayuda en algún aspecto de nuestra vida y empezar a ver nuestra salud mental como algo valioso. Como algo valioso tanto para nosotros como los que somos padres para nuestros niños. ¿Qué debemos de trabajar en nuestros niños? Porque así como nuestros papás, como tus papás y mis papás, tuvieron sus limitaciones, tuvieron sus circunstancias también difíciles que vivieron en su niñez, así nos criaron. Y así estamos nosotros también, con circunstancias y limitaciones que hemos vivido, porque es inevitable pasarlas en la vida. También nuestros niños necesitan apoyo, necesitan ayuda. Entonces, qué bonito hablar sobre esto, hablar sobre la salud mental y el apoyarnos y el ayudarnos. Quiero que nos cuentes también cómo ha sido este transitar con tu hijo, el redescubrir. A mí se me partía el corazón porque yo se lo imaginaba, o sea, el no estar con tus hijos, yo me imagino, o sea, cómo tú puedes juzgar una situación así y decir, oye, ella se quiso quitar la vida con mucha razón. O sea, tú estabas viviendo una etapa muy linda, habías encontrado tu príncipe azul, pero no tenías ese otro príncipe. A tu bebé. Sí. O sea, las que somos madres sabemos lo que estamos hablando acá. Y sabes que yo he comentado también que yo veo mucho Telemundo y veo muchas mujeres que son de Centroamérica o de Suramérica y han tenido que emigrar y se han ido sin sus hijos. Y han pasado años y años sin ver a sus hijos. Sí. Y uno dice, wow, o sea, qué fuerte. Y ellas lo han hecho para darle lo mejor a sus hijos. Y hay muchas circunstancias, hay muchas mamás que se encuentran en tantas circunstancias y que hacen esto por amor. Exacto. Porque también el amor lo idealizamos, el amor maternal, y decimos, ay, pero tienes que estar con tu hijo y que aquí, pero hay muchas circunstancias que suelen pasar y no es igual para todas las mamás. Sí. Qué valiente fuiste, qué valiente eres. Pero cuéntanos ahora cómo es ese redescubrir con tu hijo. Sí, mira, al inicio fue duro. Todos los inicios son difíciles. En todo lo que emprendas, negocio, todo. O sea, yo pienso que siempre que vas a iniciar algo, los inicios son duros. Porque es acomodarte, es acostumbrarte. Entonces, cuando mi hijo va a Suiza, me llevo a mi mamá unos meses conmigo para que obviamente él no se sienta tan lejos de su país. Y él me dice, un día me acuerdo, me dice, es que tú estás destruyendo mi vida. Nico tenía en ese momento 9 años. Wow. Y me dice, iba para 10, así, con estas palabras. Estás destruyendo mi vida, yo no quiero vivir contigo, yo me quiero ir a Panamá, yo quiero estar con mi papá. Papá ha hecho un excelente trabajo como padre. Y yo le decía, amor, pero compréndelo, mira, porque en Suiza, que vamos a hacer esto, no sé qué. No me importa. No me importa, yo no quiero estar contigo, yo no quiero estar contigo, yo no quiero estar contigo. Y eso fue una lucha, Marta, de 6 meses. Ya estando allá, Marta, fue y lloraba. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Yo le escribí a mi terapeuta y le decía, ¿cómo hago? Por favor, ayúdame. O sea, yo le decía, Luisa, por favor, te lo pido, ayúdame. O sea, yo no sé qué decirle, qué hago, cómo reaccionar. Porque lo primero que tú piensas es, mi papá me hubiese tirado la chancleta y te callas la boca porque tú te quedas aquí viviendo. O sea, yo decía, Yericel, tú tienes que ser más inteligente que esto. Yo lo agarraba y era hablar, y le hablaba, pero le hablaba por minutos. Le decía,
yo sé que es difícil, yo también lo pasé, yo también lloraba, y yo llorando con él. Había veces, Marta, donde sí, había días donde no tenías paciencia, obviamente, y yo le decía, pero es que ya, esta es una decisión y vas a vivir aquí. O sea, este es tu destino y tienes que aceptarlo como yo lo acepté. Claro, estaba mal. O sea, son errores que uno comete porque ves que el niño no se calma, que el niño te está diciendo, no quiero estar contigo, yo no quiero estar contigo. Sientes un rechazo de tu hijo que nació de ti, que lo cargaste 9 meses, que sabes que lo estás haciendo, todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo por amor y que el niño te rechace, pero es que él también no sabe qué hacer, se siente confundido. Claro, y ahí vamos al proceso de migración, de que para uno como adulto no es fácil, No es fácil. y no Para es ellos que tú tampoco. te lo llevaste de Panamá a Guatemala o a México, o sea, es una cultura totalmente Es diferente, diferente. y a lo Y el idioma. mejor él no estaba como que, ay, no estoy con mi papá o estoy con mi mamá, sino que era el hecho de estar en un país distinto. O sea, me El toca otro lado del mundo. el otro lado del mundo. O sea, me tocaba orar mucho, o sea, me tocaba respirar. Yo decía, pero Dios mío, y ahora la escuela y los niños y no habla. Bueno, le sirvió que hablaba inglés. O sea, que mi hijo habla inglés. Y le sirvió para comunicarse. Y hoy en día no tiene tantos amigos como tiene en Panamá, pero ya está como con su nicho de amigos. Tiene apenas 1 año y tanto, ¿no? Y en un momento me dice, él es muy maduro dentro de todo, y ahora me puedo reír, porque me dice, un día así normal, me dice, ya yo tomé una decisión. Y tú así, Y mi esposo, y yo así como que, ok, somos muchos a respetar sus decisiones y lo que él opina. Claro, dentro del marco está de que somos padres y de que hay que guiarlos. Porque a veces tú sabes que ellos se desenfocan, Sí, ¿no? sí. Entonces yo le digo, sí, ¿y qué fue lo que decidiste? Me dice, no, yo he decidido que voy a vivir en Suiza. Mi esposo y yo como que, ok. Entonces sí, porque era duro, porque imagínate, sí, porque yo tengo todos mis amigos y tú me estás destruyendo mi vida. O sea, Marta, yo me acuerdo que ese día yo no supe qué decir. Yo me encerré en el baño y yo gritaba. Yo gritaba de dolor y desesperación, porque yo decía, es que, y vuelve y te sale el gusanito, ¿no? Del que te dice, el diablito, es que eso es tu culpa porque tú lo dejaste 4 años. Entonces toca volver para atrás, a lo básico, con la terapeuta, y decirle, mírame, estos pensamientos, ¿y qué hago? Entonces empiezas algo que ella le llama, que es una herramienta que las personas que tal vez que hagan terapias, vayan donde la psicóloga, el Ho'oponopono. Y me perdono, y lo perdono, y todo, o sea, y era una cosa de todos los días, y era desgastante. Pero cuando ya empiezas a ver la luz al final del túnel, y le pides a Dios, mándale luz a mi hijo, porque yo le pedí a Dios, dame luz a mí y dale luz a mi hijo. O sea, que si su destino es estar aquí, todo se vaya acomodando, porque puede ser que al final no sea, que bueno, pues no se puede con eso y tengo que aceptar de que mi hijo regresa a su país con su papá. Pero también no iba a quedar en ti, él no lo intenté. Exacto. Él no lo traje acá conmigo, él no le di ese momento, y también no como le di la oportunidad, recompensarte darlo. a ti. Exacto. Como madre, el estar con tu hijo y darle lo mejor. Hoy en día tenemos una relación maravillosa. Siempre me dice, mami, te amo. Me encanta cuando llega a la escuela, ya maneja bici, se va a la escuela en bici. Aprendió a andar en bus en Suiza para irse a la escuela también. Ya ahora va en bici. Y yo decía, pero qué cosa tan maravillosa. Imagínate la seguridad. La seguridad es una cosa espectacular, ¿no? Entonces se iba. Porque iba a la escuela de integración, donde le estaban dando los primeros, ¿sabes? Como la base del idioma. Y iba a la escuela de integración y tenía que irse en bus. Y yo decía, Dios mío, me da miedo, o sea, ¿sabes? La protección, me toca soltar eso y confiar en que todo va a estar bien. Hoy en día ya no va a la escuela de integración porque ya va como full a la escuela normal y se va en su bici. Entonces me encanta porque cuando llega el mediodía yo estoy esperándolo con la comida para almorzar juntos. Tiene como 1 hora y media de pausa del mediodía para luego ir otra vez en la tarde. Y cuando a veces, bueno, comemos, nos sentamos a ver alguna serie que estemos viendo juntos, nos sentamos en el sofá, yo me pongo ahí a sobarlo, a darle cariños, yo le llamo eso la currunchi, y él me dice, mami, te amo mucho.
O a veces cuando pasa algo con la empresa y yo estoy contenta y hace unos días me dice, mami, yo me siento tan orgulloso de ti. Siempre me dice, eres la mejor mamá del mundo. Otros días me dice, eres mala mamá porque me regañas mucho. Ya yo, ok, ya eso es como todo lo tradicional. Ay, sí. Pero que él me ve y cómo me ve y me ve y yo siento como todo ese amor. Y digo, todo lo que ha pasado ha valido la pena. Ha valido realmente la pena. Si me preguntan, oye, tú eliges vivir eso, nadie te va a decir, elige tener dolor, eliges sentir angustia, eliges sentir miedo. Pero si me dicen, es que si lo pasas, serás una mujer mucho mejor de lo que eres, te lo juro que yo volvería a caminar sobre las llamas. Porque siento que eso es lo que me ha hecho ser la mujer que hoy en día soy. Y cuando pasas una situación difícil, tú dices, ¿cómo lo enfrenté? Uh-huh. O sea, ¿cómo lo afronté? Tú sabes y haces la remembranza de que fue complicado para ti, Uh-huh. pero tú dices, wow, qué valiente fui. Uh-huh. ¿Cómo lo hice? Porque a veces pasas cositas que son un poco más leves y tú dices, ok, si pude pasar aquello, seguramente voy a poder con esto. Sí. Y yo no, o sea, de verdad que yo no te puedo dejar ir sin que tú nos hables, porque esta mujer que tenemos aquí ella y su hermana son súper expertas en el área de seguros y yo le decía, mira, vamos a hablar también de los seguros porque a veces es como que un tema, a veces lo vemos como, ay, aburrido los seguros. Es tabú también. Sí. Sí. O sea, lo vemos como que, ¿es necesario o no es necesario? Sabes que, por ejemplo, en mi vida, yo le comentaba a Yeritzel de que nosotros cuando nos casamos, tomamos un seguro de vida que fue directo con la aseguradora. Uh-huh. Fue una cosa, nosotros pagábamos muchísimo por el seguro de vida, nos hablaron y nos encantaron y que íbamos a tener ahorros para nuestra vejez y todo, y nos plantearon un seguro de vida que podíamos pagar en ese momento, pero realmente lo que pagábamos al mes era demasiado elevado. Claro. Y lo pagamos quizás como unos 6 meses, porque era tanto, ya después como que no pudimos y lo perdimos todo, o sea, y cuando te digo lo perdimos, habíamos pagado quizás como unos más de $1,000, era bastante lo que pagamos. Entonces yo estaba desencantada totalmente con los seguros de vida. Para mí, hablarme sobre un seguro de vida era, por favor, cállate y no me digas más. Sí. Cuando yo conocí a Yerit, ella me comentó que acaba de retirar un dinero. Uh-huh. Sí, es que retiré como 60 y pico mil. Y yo, ¿cómo? Espérate, ¿cómo me está hablando ella de eso? Y está hablando de seguro de vida, algo en mí no computaba. Pero resulta que ella es una experta en seguros y tengo que decir que ya tenemos un seguro de vida, mi esposo y yo, gracias a ella. Y estoy encantadísima de la vida con mi seguro de vida. Yo siento que es como que una de las mejores inversiones de verdad que he hecho en mi vida y que estoy haciendo mes a mes en mi vida. Pero quiero que nos cuentes por qué los seguros de vida a veces se ven tan malos. Sí, yo siento que no está en la planificación de nosotros. Lo comparo con Suiza, porque en Suiza ellos todo es seguros. Seguro para esto, seguro para lo otro. O sea, en la cultura de ellos estar protegidos por cualquier cosa, ¿sabes? En nuestra cultura no lo está. Nosotros vivimos el día a día. Nosotros no pensamos en el futuro. Cuando yo elijo ser corredora de seguros, a los 18 años empecé, tengo 14 años en la industria, yo veía esto como un negocio, o sea, voy a ganar dinero, no sé qué, pero encuentro mi pasión y eso de servirle a los clientes cuando empiezo realmente a meterme y a estudiar el por qué tener un seguro, el por qué toda familia, toda persona debería de tener un seguro. Entonces, miramos el seguro como un tabú por las malas experiencias que hemos tenido. Porque yo te apuesto, Marta, que si tú al ir a esa aseguradora
un asesor te hubiese dicho, mira, vamos a sentarnos, tú, tu esposo y yo, y vamos a ver las finanzas de la familia y vamos a ver dentro de sus ingresos cuánto es lo que actualmente ustedes pueden invertir y en base a eso hacer un presupuesto que a ustedes se les haga cómodo poder invertir en ese seguro y vayan creando, ¿sabes?, un capital semilla para futuro. Un capital semilla que ustedes el día de mañana puedan hacer uso para hacer otras grandes inversiones. Porque a veces uno quiere hacer grandes inversiones, pero uno no tiene como el dinero para hacerlo. Uno no tiene 30,000 o 10,000 o 20,000 disponibles de inmediato para hacer una inversión que me pueda dar tal vez más rendimiento. Y quizás en el seguro lo puedas hacer como ese capital semilla, donde también estás haciendo algo para tu futuro, invirtiendo, porque es un plan de inversión a bajo riesgo. ¿Sabes? Hay otros planes de inversión donde tú puedes ganar mucho más, como fondos mutuos, etcétera, y que tú ahí puedes ganar más rendimiento, pero ya tienes que tener un poquito más de capital o un poquito más de disposición dentro de tu ingreso para poder llegar a eso. Pero todo es un proceso. Yo empecé con los seguros de vida, yo como cliente también a los 18 años. Por eso es que cuando nos conocimos, yo te estaba comentando que yo estaba retirando un dinero. Y tenía otro cliente también que estaba retirando una gran cantidad de dinero de su seguro para ya entonces a los 57, 58 años que creo que tenía en ese momento mi cliente, fue uno de mis primeros clientes, para él entonces hacer eso con una inversión, o sea, él es una persona realmente profesional, pudiente, y estaba retirando eso para también hacer otras inversiones, ¿sabes? Y toda su vida ha creído en seguros también, o sea, viene desde su cultura de sus padres. Entonces yo empecé con esto, en ese momento que nos conocimos, yo estaba retirando mi seguro porque yo estaba cambiando a otro producto. Y eso es otro tema, de que los seguros de vida son productos que ellos van evolucionando. Todas las cosas financieras tienen una evolución. Hoy este producto que tú tienes puede ser lo mejor y lo más accesible para ti, lo que se ajusta a tu necesidad. Porque el tema del seguro es que se tiene que ajustar a tu necesidad. Si no está ajustado a tu necesidad, tú no le vas a ver el beneficio. Si tú no tienes algo de que te vas a proyectar a largo plazo, yo le llamo eso las luces largas, ¿sabes? Cuando vas manejando la carretera, están las luces cortitas, están las largas. El seguro de vida es eso, mirar a luces largas. Entonces, 10, 15, 20, 25 años aproximadamente. Pero en ese proceso, en este transcurso de esos años de llegar a ese objetivo que te hayas plantado hoy, quizás hayan otros productos que tú puedes migrar a eso, que tú puedes complementar tal vez lo que tienes actualmente. Y por eso es importante tener un asesor que te llame a ti después de 1 año, 2 años, que siempre estén en constante comunicación y decirte, oye Marta, es que mira, actualmente hay esto, ¿cuáles son tus preocupaciones actuales? Mira, es que ahora voy a tener otro bebé, es que entonces vamos a ver cuánto fue lo que tenemos actualmente, cuánto es el ingreso de ustedes, viene un tercer bebé, ¿qué vamos a hacer? El seguro de salud, que también es una parte de protegerte de manera financiera, que no caigas en un tema de declive económico porque pasó algo y yo no tenía un seguro de salud que me cubriese tal vez la enfermedad o tal vez la hospitalización. ¿Me explico? Entonces, el seguro de vida, yo que manejo todos los seguros, para mí es el seguro número 1 que debería tener toda persona. Y es el que menos la gente piensa que es necesario tomar. Mira, te cuento una historia de vida. Cuando yo tenía ya 3 años en la carrera, falleció mi primer cliente. En 14 años he indemnizado a 9 familias. Duro. Porque porque cada cliente, yo tengo una conexión con ellos, como la tengo contigo. O sea, que más que mi clienta te veo como amiga. Aparte que también eres mi publicista, ¿me explico? Entonces ya hay una confianza, ya hay algo, o sea, Dios lo quiera, pasa algo, a mí me va a doler en el alma. Porque este primer cliente fallece de haber doblado turno en su trabajo. O sea, él trabajaba en un puerto aquí en Panamá. Okay. Pero él trabajaba en Colón, su familia vivía en la ciudad de Panamá. Y él dobló turno, o sea, venía agotado. Pasó a Colón, porque su papá vivía en Colón, a visitar a su papá. Y el seguro, eso es otra cosa, piensan en los seguros colectivos, que también son buenísimos cuando la empresa te lo da, pero hay ciertas limitantes. Y la gente, no, yo tengo un seguro colectivo, que me lo brinda la empresa, lo paga la empresa, pero el dueño es la empresa.
Y hay limitantes también. Entonces, no tomas tu seguro tú aparte de manera personal que pueda ser bajo tus necesidades, etcétera. Sí, porque ¿qué pasa si ya no trabajas en la empresa? O, por ejemplo, y tú tienes 40 y pico de años. Comprar un seguro, o sea, te sale triplemente que como lo hubieras comprado a los 20 y pico. Aparte que no te da el mismo rendimiento de una persona de 20 a una persona de 40 y tanto, por el costo de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Este cliente va a ver a su papá, se demora, y resulta que su seguro del trabajo que le brindaban era un seguro de accidente. Te cubre 2 horas antes y 2 horas después de salir del trabajo, el colectivo de la empresa. Gracias a Dios, este cliente, yo lo asesoré y él también tenía ya otros seguros antes de conocerme, de vida, y tenía sus seguros bien de vida, ¿sabes? O sea, que te cubren cualquier hora del día, no pasa. O sea, si un accidente, una enfermedad, él te va a cubrir si falleces. Este cliente, viniendo de Colón hacia Panamá, se estrella contra un muro porque se quedó dormido. Falleció al instante. Esa historia me marcó mucho porque tenía 3 hijos y los 3 estaban en edades menores a 16 años. El segundo cliente fue un cliente con HIV, o sea, VIH, al final. Falleció, nunca supo que tenía esto, hasta que sus defensas ya no daban para más, y él cayó hospitalizado, falleció en el hospital. Su familia, hoy en día sus hermanas son mis clientas. Su mamá, Colón también, pero allá vivían como en una isla, o sea, familia muy humilde, y él ayudaba a su mamá. Gracias al seguro, su mamá pudo comprarse una casita, ya un poquito, ¿sabes?, más digna para ella, más acá, ya más cerca de todo, cubrir sus medicamentos. Sus hermanas también fueron indemnizadas porque él dejó a sus hermanas como beneficiarias. Otra historia que me ha marcado mucho fue una clienta que falleció de cáncer, que la conocí hace mucho, o sea, ella había salido, volvió y le regresó, no lo aguantó, entonces ella falleció, su familia también se vio pues indemnizada por esto. Y los 2 últimos casos que he visto, que tú siempre piensas que esto nunca te va a pasar, es un cliente que se suicida el año pasado. Un cliente que siempre hablaba conmigo todos los meses, con mi asistente, y siempre me saludaba, ¿y cómo estás? ¿Y cómo está Suiza? Ya está lloviendo, está haciendo frío. O sea, había una conexión con el cliente. Y este cliente, por temas económicos, decide ser valiente. O sea, fue valiente. Por eso te digo que el tema del suicidio es una cosa... Es valiente, y ya él venía básicamente un año que estaba mal económicamente. O sea... debía proveedores, o sea, él me contaba, ¿no? Yo lo he escuchado, porque también haces el papel de psicólogo aquí en este. Y como ya yo he pasado por temas de terapia y todo lo demás, ya como que en algún momento escuchar esto, yo también lo orientaba, o sea, le decía, no, pero mire que estas cosas pasan, todos tenemos un tema económico, esto va a pasar, usted va a ver, usted siga adelante, pídale a Dios. Un señor que no tenía ningún tipo de adicción y un día toma la decisión de ahorcarse. Yo no sé, o sea, no sé por qué, pero yo solamente trabajo, o sea, mis clientes son porque me los refieren mis otros clientes, y sí había una persona cercana a él que era el que me lo había referido, que casualmente a ella, que me lo refirió a él, yo la indemnizo porque su esposo era mi cliente y falleció durante la pandemia, falleció por temas de COVID. Y él se le complicó todo y falleció. Se le indemniza a ella y ella me refiere a este señor, cliente mío, que era también amigo de su esposo. Entonces ella me lo refirió. Cuando a mí me dan la noticia, porque ella me dice, oye, ¿sabes que falleció tal persona? Él tenía un seguro de vida contigo, tú lo llegaste a atender, yo te lo referí. Yo le dije, sí. Yo le dije, ¿qué le pasó? Yo pensé que él había fallecido por un accidente porque él manejaba mula. Yo dije, Dios mío, ay, no, qué pesar. Entonces me impacta cuando ella me dice, no, se suicidó. Marta, fue vísperas de Navidad. Yo lloré. No, yo de verdad dije, Dios mío, yo hablé con él hace una semana. Una semana antes habíamos hablado. Y me dice, te llamo para Navidad. Y es que también con esta labor que tú tienes, o sea, como tú decías, estrechas lazos también con tus clientes. Sabes que esto de seguro de vida a veces
no nos gusta como que hablar mucho y decimos, ay no, pero es que no nos gusta hablar porque no pensamos en la muerte. No nos gusta pensar en la muerte. No nos gusta. Y es que realmente no es el hecho de, ay, me voy a morir. No, realmente nadie sabe cuánto tiempo tenemos en esta vida y el único que lo sabe es Dios y ya, Él ya lo sabe. Pero nosotros no sabemos. Entonces, más allá también de la muerte, porque a veces nosotros decimos, ay, toco madera para que no me pase, es de ser responsables, siento yo, es un tema de responsabilidad y decir, ver el seguro de vida como algo de respaldo hacia mi familia, por si llega a pasar algo. No es que va a pasar, pero por si llega a pasar, primero. Y segundo, ver el seguro de vida como un ahorro, que yo creo que es algo tan valioso porque, y te explicamos un poquito aquí por qué, porque cuando es un seguro de vida, sin ahorro, suele ser más barato que los seguros de vida con ahorro. Pero, porque obviamente, cuando es un seguro de vida, yo no voy a explicar aquí porque la experta eres tú, pero más o menos cuando es un seguro de vida común y silvestre que te cubre hasta la muerte y esto, no acumulas, no vas acumulando. Eso se le llaman el término. En la industria de seguros hay dos corrientes de seguros, que son los seguros universales con ahorros y están los seguros a términos, que tú ahí puedes como que, bueno, quiero que me cubra 20 años. Una vez ya pasaron los 20 años, ya, o sea, se murió el seguro. Y no te dan nada. No te dan nada. O sea, no recibes nada. Está el otro seguro. Bueno, ya ahora hay como otros híbridos y no sé qué, pero esto va dependiendo. Es que vuelvo y te digo, como a veces también vamos a investigar y lo que te funciona a ti quizás no me funciona a mí. Quizás tenemos el mismo producto, pero quizás yo hago otras cosas adicionales porque quiero ahorrar muchísimo más, le pago mucho más. O sea, va todo dependiendo de la necesidad del cliente. Entonces, cada producto, el término se adapta a un rango de cliente. Yo como asesora puedo recomendar a mis clientes que quieren tomar seguros, yo les hago la evaluación y le digo, mira, este producto con ahorros vas a invertir tanto mensualmente, pero lo que te va a rendir es esto. Quizás para una persona, eso de 47 años que tenga 50 años en un seguro de vida con ahorros no va a haber la rentabilidad. Por la edad. Pero si tú le muestras ese producto de ahorros a una persona que tiene 20 años, 25, 30, 18, 35, 18, y es una persona, porque hoy en día te encuentras chicos de 25, tengo clientes de 25, 26 años que te digo que tienen ingresos excelentes profesionales, o sea, y te encuentras que esas personas, esos chicos, no tienen hijos, no tienen hipotecas, tienen excelentes trabajos y profesiones, ganan excelentemente bien y ya tienen en su cabeza el chip del seguro. Y ahí es cuando tú dices, ojalá yo hubiera, porque yo decía, ay, ojalá yo hubiera conocido a Yeritzel cuando tenía 20 años, porque cuando tiene 20 años, y yo se los he dicho a amigas que tengo que son jovencitas, que muy buenos trabajos, que no tienen gastos. A mi hermano, yo decía, oye, ¿qué estás esperando? O sea, realmente es que cada quien sabe cómo están su ganancia y su economía. Pero el tener un seguro de vida cuando eres joven es lo mejor. Es lo mejor porque, mire, es una inversión, exacto, es una inversión que vas a ver, quizás ahorita tú dices, no, pero yo quisiera tener tanto, pero es que yo no puedo pagar esa prima. Yo no puedo invertir esto. Entonces tú dices, bueno, hagamos algo. Por eso es el asesor. Mira, esta es tu meta, pero vamos a empezar con esto. Y yo le llamo a eso la semillita. La semillita que va a crecer como una plantita. Quizás hoy tu situación económica sea esta y tu ingreso sea este. Y es lo que te permite. Pero en 3 años puede cambiar. Y eso es lo que pasa con mis clientes. Mis clientes, después de 10 años, ellos se mantuvieron con el mismo tipo de producto y estaban ahorrando su capital semilla. Hoy en día tienen un capital que ni siquiera se acordaban. Y hay otros productos mejores que han evolucionado, que han modificado, y lo que hacen es que ellos dicen, oye, esto me gusta, vamos con esto también. Entonces ya básicamente tu carpeta se va robusteciendo cada vez más. Entonces el asesor tiene ese trabajo,
tiene esa responsabilidad, actualizar a su cliente de lo que hay en el mercado para mejorar, obviamente. Claro, se hace un estudio y se le dice al cliente, mira, esto es así, así, funciona así, así, y se evalúa con el cliente si realmente el cliente puede tener esa posibilidad de poder invertir en ese otro producto adicional o hacer tal vez un cambio, etcétera. Pero yo, por ejemplo, siempre le digo a mis clientes jóvenes de 25, me encanta esa edad, porque yo digo, ustedes no saben, ustedes se ganan esto, ustedes pueden invertir, imagínate lo que vas a tener a esta edad. Entonces, a la gente le gusta, a los chicos les gusta, a las chicas les gusta. Y hoy en día, como también estábamos conversando, y creo que lo hemos hablado tú y yo también, de que siempre se piensa que el hombre debe tener la responsabilidad en el hogar. Pero hoy en día somos mujeres empoderadas, profesionales, ¿sabes? Entonces, hoy en día tenemos que sacarnos el chip de la cabeza de que el hombre es el que lleva solamente la comida a casa y por ende él tiene solamente que tener seguro de vida. No, porque si tú eres ama de casa, tú estás en la casa cuidando a los niños, tú estás ejerciendo un trabajo. Si a ti te pasa algo como ama de casa, ¿cómo va a ser tu esposo para tener a alguien que le apoye a cuidar a los niños mientras él se va a trabajar? Es una nana, hay que contratar a alguien. No, y lo que vemos hoy en día, que hay muchísimas mujeres que son emprendedoras, que ven el emprendimiento como una forma de trabajar y generar, exacto, y que genera bastante, y de repente es como que, ¿será un seguro de vida con ahorro para mí? ¿Y sabes por qué es tan importante? Yo lo veo porque estamos pensando siempre, como ya hablamos en el día a día, y no vemos que hay un después. ¿Y qué pasa? Que vamos creciendo, o sea, yo no tengo la misma edad que ayer, vamos evolucionando y vamos creciendo y los años pasan, ¿y qué ocurre? Que no vamos pensando para nuestra vejez. Y ahora, hoy en día, debemos de ver la realidad que hay muchos emprendedores, hay muchos freelance, hay muchas personas que ganan muy bien y se dedican a no trabajar en una empresa y que tú empiezas a construir tu empresa y eso, y a veces hasta ni lo vemos, sí, es que yo trabajo de tal cosa. Oye, pero si generas muchísimo dinero, sí, pero ¿estás pensando realmente en tu futuro? ¿Estás pensando en tu jubilación? Es que yo digo, cuando lleguemos a la jubilación, ¿sabes qué? Yo creo que es, mire, y eso lo he aprendido mucho en Suiza, yo como asesora, y lo he aprendido mucho de mi esposo es economista de profesión, pero la cultura de ellos es mucho de la educación financiera. Y yo creo que es algo que deberíamos de implementarlo en nuestro país también, porque tendríamos tal vez preparados financieramente para el futuro también a nuestros hijos, enseñarles la importancia que es tener esto, porque mira, cuando una persona fallece en un hogar y no hay se pide la vaca, o sea, el que vamos a recoger todos los miembros de la familia para, obviamente, pues, enterrar a la persona. Y hace unos meses escuché a un súper corredor exitoso que admiro muchísimo, fue uno de mis mentores, que él decía, y me le voy a robar esta frase porque me impactó también, no había caído en cuenta que eso es lo que hacemos nosotros. Todo el mundo en un funeral lleva flores, condolencias, que está bien. Pero ¿quién lleva dinero? ¿Quién lleva dinero para el hijo que no va a poder seguir sus sueños porque su papá o su mamá no pensó en que si les pasaba algo, él iba a poder seguir estudiando? Porque ahora ese chico, esa chica, tiene que conseguirse un trabajo y quizás ya renunciar a su sueño de ser un médico y ponerse a trabajar para entonces poder pagarse los estudios. ¿Quién lleva dinero para esa esposa que era ama de casa, que nunca trabajó y que se dedicó a cuidar a los niños, porque ese era el trabajo y el rol que ella quiso desarrollar para hoy en día poder comprar la leche, los pampers y mandar a sus hijos a la escuela? ¿Quién va a seguir con las actividades, pagando las actividades extracurriculares a que mis hijos están acostumbrados? Que si la clase de música, que si la clase de ballet, que si la clase del fútbol. Ya se disminuye, o sea, se baja la calidad de vida cuando un ingreso falta también en la familia. El único que lleva eso es el corredor de seguros. El corredor de seguros es el que llama a la familia y le dice, señor, señora, yo soy fulano de tal, su esposo, su esposa era mi cliente y tenemos que sentarnos a hablar porque él pensó en su futuro.
y la parte financiera va a estar respaldada. Creo que esa es la parte, quizás dentro de tanto dolor que está pasando la familia por un duelo, etcétera, la parte que alivia el pensar qué voy a hacer para pagar todos los compromisos que tengo. Porque te soy sincera, Marta, hasta los millonarios. ¿Qué crees que hacen los millonarios? Los millonarios compran seguros porque ellos transfieren, eso es transferir tu riesgo de muerte a una entidad que es una aseguradora. Y ellos hacen crecer su capital, su fortuna. ¿Y qué hace el seguro cuando fallece ese millonario cabeza de familia? Es indemnizar a la familia. Entonces hay más plata. Porque hay una cultura y hay un pensamiento de riqueza. Hay una educación financiera. Y eso hoy en día que hay que trabajar mucho todavía en nuestra sociedad. Yo me siento muy contenta de que tengo muchos clientes que son jóvenes, 20, 21, 25 años, 30 años. Ya están las personas más maduras como nosotras, que ya tenemos hijos, tenemos una casa, tenemos el esposo. Entonces ya hablamos todo de manera familiar. Oye, ¿qué pasa si esto sucede, si tú no estás, si yo no estoy? ¿Qué pasan las niñas conmigo? O tú, por ejemplo, con tu esposo, si yo no estoy, contigo las niñas, el apoyo, el ingreso que yo aporto. Para eso, para respaldar tu hipoteca, como tú lo dices, para la jubilación, que el seguro de vida no resuelve la jubilación, porque con el transcurso de los años tú tienes que ir implementando otras cosas, porque hoy en día las personas piensan que ahorrar $10 ya te va a resolver la jubilación. Eso no es así. Tú tienes que ir en búsqueda de un asesor, de tener a alguien que te vaya diciendo, mira, esto lo puedes hacer ahora, pero dentro de 2 años puedes hacer esto. Yo empecé con seguros a ahorrar. O sea, eso fue lo que me puso a mí la disciplina de que ahorrar y ahorrar a mi futuro. Pero hoy en día yo tengo fondos mutuos también. Plazos fijos, la gente dice como que eso es periódico de ayer, pero también es una forma como que hay ahorro. Con mi esposo veo el tema de también en Suiza tenemos temas de fondos. En Suiza, belleza, porque en Suiza tienen lo que le llaman el tercer pilar, que es muy parecido como a un fondo de fondos mutuos, pero eso lo tiene toda persona porque como es un país tan caro cuando te jubilas, ¿cómo vives? Y aquí en Panamá cuando te jubilas se reduce tu ingreso al 60%. ¿Qué pasa con ese 40%? ¿Cómo lo tienes protegido? Entonces ahí es donde entran, ok, yo voy a tener un seguro de vida donde yo voy a ahorrar y voy a crear cierto capital y yo voy a tener tanto cuando yo me jubilo y puedo invertir una parte, puedo quedarme con otra, ¿sabes? Voy a tener un fondos mutuos que me va a generar también, que lo voy a sacar en 10 años, vuelvo y invierto y así. Entonces, yo como cliente, como emprendedora, como independiente, entonces he pensado y lo he hecho en diferentes etapas de mi vida. O sea, yo empecé 18 años con seguro de vida, todavía lo sigo y los tendré. Y desde hace poco tomé mis fondos mutuos. Y tengo plazo fijo y cuentas de alto rendimiento. Y ahora que vivo en Suiza se me ha abierto la oportunidad de otras cosas. Y tengo el tercer pilar allá y tengo no sé qué. O sea, y con mi esposo lo hablamos y somos muy fiel creyentes en que el tema de la planificación financiera, no solo para cuando falleces, sino para la parte cuando te jubilas. ¿Cómo quieres vivir tu jubilación? En eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué voy a hacer cuando ya ese otro 40% no lo tenga? Definitivamente es un tema del cual hay que hablar y hay que darle un huequito también en nuestra vida y qué bueno que estén escuchando esto porque yo te digo, yo vivo hasta muchísimo más tranquila de que tengo mi seguro de vida porque digo, ok, o sea, yo no sé qué puede pasar, pero yo tan tranquila porque es que tú dices, la vida al revés y es aquí y allá, entonces ya tú estás tranquila, sabes que estás ahorrando algo para algún futuro, sea cual sea el monto que tú te decidas ahorrar, ya sea mucho el ahorro que estás acumulando o ya sea no tanto, pero estás ahorrando. ¿Y qué sucede? Que diariamente gastamos en 1000 tonterías, en 1000 tonterías que no necesitamos y que a veces vemos el ahorro y nuestro futuro como que... Así que es bueno también ver el seguro de vida con ahorro, como que, ok, por si llega a pasar algo, mi familia queda respaldada y sabe si no, que es lo que no va a pasar, o sea, va a ser así, voy a tener una larga vida
y cuando yo ya llegue a la vejez, Ujú. voy a tener un ahorro acumulado. O cuando llegue mi edad de jubilación, muchos lo piensan así, que es algo que yo también le recomiendo a los clientes. Mira, a los 57 años tienes X monto acumulado o un poco antes, entonces vamos a ver cómo está tu situación financiera, vamos a ver también en ese momento cómo está tu situación de salud, qué cambios les puedes hacer, si retiras todo, igual quieres seguir teniendo seguros, entonces en ese momento veamos entonces un seguro ya sin ahorros de ese momento en adelante para que tú sigas protegiendo entonces igual a tu familia, porque por ejemplo, este cliente que yo te comentaba cuando te conocí, él había retirado todos sus ahorros, pero es un señor que a los 57 años está robusto. O sea, los exámenes de una persona súper saludable, pero él sigue protegiendo a su familia porque tiene un niño también pequeño. O sea, tiene un niño creo que puede tener como 10 años en ese momento, va casi con el mío. Y él me dice, no, yo sí quiero seguir protegiendo a mi esposa, a mis hijas que ya igual tan grande en la universidad, ya una se graduó, pero mi hijo también pequeño y quiero seguir protegiéndolo. Y te puedo decir que es una persona que tiene dinero, o sea, tiene propiedades, tiene otras inversiones y tiene un montón de cosas. Hace el retiro para hacer otras inversiones, pero él toma un seguro sin ahorros a los 57 años. Ya entonces, ya no va a ahorrar en un seguro de vida, pero a los 57 años sigue teniendo un seguro sin ahorros, extendiéndolo hasta la mayor cantidad de años posible para él, porque él quiere seguir protegiendo a su familia. Entonces, todo va a depender de... En la industria hay diferentes formas según tu necesidad de cómo tú puedes invertir. El seguro de vida, vuelvo y lo digo, es algo a riesgo realmente muy bajo. Ujú. Hay otras cosas de más riesgo, donde ganas más, pero hay más riesgo. Pero siempre es un tema de educarse. ¿Qué es lo mejor para mí ahora? ¿Qué es lo mejor para mí? En 5 años quiero hacer esto, en 3 años quiero hacer Y esto. para eso están los corredores de seguro. Los corredores de seguros y los asesores financieros. O sea, y Sí, porque confiar. además algo, por ejemplo, con Yerit, a mí lo que me dio mucha confianza con ella es que ella te sabe asesorar según tu finanzas, o sea, Ujú. ella sabe, conoce sobre finanzas, no solamente te habla del seguro en sí, del seguro de vida con ahorro, sino que te habla, o sea, ve tu panorama económico, tu realidad, y según tu realidad económica, pues ahí ella te sugiere y te plantea qué es lo mejor para ti. Entonces, llámenla. Porque Deberías es de una ser cosa. corredora de seguros también. Una cosa de Porque mucha tú estás responsabilidad. súper informada. No. Tengo los mejores pues alrededor mío. Así que gracias, Yerit. Gracias por tu historia de vida, por Gracias a contarnos tu experiencia. La verdad que ha sido hermoso este podcast. Y qué lindo, porque yo quería traerte, además de que sabía que tenías una historia de vida detrás muy Ay. linda, porque detrás de una mujer exitosa hay historias que contar. Yo quería de que vinieras a hablarnos sobre esto, sobre el seguro de vida, porque considero que es algo bien importante que no todos le damos la importancia que debería tenerlo. Así que si tú no tienes un seguro de vida, empieza a averiguar más sobre esto y mira que es una gran opción. Y si eres joven, muchísimo Súper, mejor. exacto. Gracias por haber Gracias estado a con ti. nosotros. De verdad, gracias a ti, a toda tu audiencia, de verdad, espero que les haya gustado. De verdad que estoy muy agradecida por estar aquí. Creo que muy pocas veces cuento sobre un poco de mi vida y de lo que fue y hasta dónde uno llega. Creo que hay mucho más por vivir, obviamente, pero esas cosas ya cuando vengan, cuando se tengan que vivir, ya creo que obviamente pues uno ha pasado ya por otras experiencias y ha vivido ciertas cosas que cuando llegue eso vas a estar realmente fortalecido. Así es. Gracias Gracias a y ti. gracias a ustedes por vernos. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chao.